Muy buenas tardes, queridos oidores, seguidores, veedores, y dijera Javier Cecilia el poeta, bebedores de la Comuna de la Palabra. Esta tarde no quiero dejar de recordar la triste historia de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, rural de Ayotzinapa, desaparecidos en contra de su voluntad desde hace 4 años y meses, y la mentira histórica pende todavía como supuesta explicación jurídica, legal y política de un suceso aún por resolver. No quiero dejar de mandar el saludo consabido a nuestra querida amiga Angélica, madre de Viridiana, estudiante de la Facultad de Psicología, ya desaparecida hace más de 5 años, aunque ya decía que el concepto de desaparición me parece mágico. La gente no desaparece, más bien la desaparecen en contra de su voluntad. Sabe que no está sola, estamos con ella. Y el día de hoy un poco para charlar a propósito de la crisis financiera, económica, política, moral y académica que enfrenta en estos momentos nuestra querida Universidad Autónoma del Estado de Morelos, una crisis de autoridad moral por todos lados, Administración Central, Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos, Citaguaem y más. No quiero dejar de agradecer a los doctores, los voy a decir en el orden alfabético: Gregory Berger, por la B, y Valentino Sorani, que son Vs y S. Entonces, el primero distinguido Joe Tejodo de la Facultad de Artes, y el compañero Valentino Sorani del Ahora Civic, y con las huestes que trabajan ahí apoyando al doctor Rolando Ramírez y a mi tocayo Enrique Cataneo, que también andan ahí, con alumnos sordos que tenemos en Artes además, y algunos intérpretes de lengua de señas, a propósito de que quieren entrarle a esta idea de la inclusión. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y para no robarme el micrófono como acostumbro, en el Consejo Universitario me decían, nada más 5 minutos, pero bueno, fuera del Consejo Universitario y sindicatos y estas cosas, pues si empezamos también en el mismo orden, a propósito de la crisis, una huelga que parece ser que empezó por un rescate de la universidad de por lo menos 640 millones. Una huelga que rechazó 408 millones y que aceptó 60 millones y que hoy todavía no pagan. Es decir, estamos, parece ser que al borde del desgaste definitivo de una universidad. Parece que mi tocayo Joe Tejodo es el que dirige. Es que exactamente, sí. Pues mi querido Gregory Berger, empezando con esto, ¿qué podemos plantear respecto a la situación que hoy enfrenta la universidad? Además porque te hemos seguido en tus redes de Facebook, hemos seguido a Valentino Sorani con su valiente denuncia a propósito de la virulencia con la cual son atacados, no solo él, sino muchos investigadores. A Verónica Narváez no la dejaron entrar, pese a ser sindicalizada, y no podemos obviar un discurso totalmente agresivo y virulento contra investigadores de parte del operador de la campaña electoral y de la elección de la sexta o quinta del psicólogo Mario Cortés, y luego se quejan de Nicolás Maduro y se quejan de Porfirio Díaz y de Antonio López de Santana, y creo que por ahí van. Entonces yo cierro mi boquita y les dejo la palabra. Pues justamente lo que estamos viendo es que algo más raro es que tenemos un sindicato, pero no hay sindicalismo. Es decir, que la base del sindicato debe de ser la solidaridad entre los trabajadores. Y hemos visto que tenemos un sindicato que en realidad más bien es una administración burocrática. Mario Cortés es un funcionario más y lo que busca no es el bienestar de la colectividad, ni en términos morales ni en términos estratégicos, y es porque no lo han ganado. En Artes enfrentamos ese problema de una manera muy, yo creo que distinta. Solamente 8 de nuestros 60 docentes
están sindicalizados por un viejo problema que existe desde años atrás, que no hay tiempo de meterme en ese problema ahorita, pero nosotros lo que buscamos hacer es aprovechar la huelga durante la huelga para construir la solidaridad. Es decir, creo que somos la única facultad en donde 100% de nuestros docentes estuvimos presentes en las brigadas, bueno, en las guardias, a pesar de que solamente 8 de los 60 docentes de nuestra facultad son sindicalizados. ¿Y por qué eso es importante? Porque a veces cuando los sindicatos contemporáneos se olvidan de qué es el sindicalismo, nosotros lo tenemos que construir por nosotros mismos. Nosotros, por ejemplo, vimos que las administradoras, los que viven por horas, estaban sufriendo sin recursos. Nosotros hicimos un fondo de apoyo para solventar los gastos de nuestros trabajadores más vulnerables durante la huelga. Eso es algo que un sindicato... Fondo de resistencia, no Exacto. hubo. No, es que justamente lo estuvimos hablando hace rato, que un sindicato es algo mínimo que debe de hacer durante una huelga. Y no hubo nada de ese tipo durante la huelga. Nosotros lo hicimos. Yo me acuerdo, para desviar un momento, que hace muchos años, como yo me dedico a hacer la sátira política, hice una comedia con algunos trabajadores de Starbucks en Nueva York. Ellos estaban luchando para establecer un sindicato. No lo podían hacer porque la Comisión de Arbitraje de Asuntos Laborales de Nueva York, del Estado de Nueva York, decía que, bueno, su base laboral son todas las tiendas de Starbucks del Estado de Nueva York. Si no sindicalizan a una mayoría, entonces ya no es válido el sindicato. Entonces no podían sindicalizarse. Entonces dijeron, ¿saben qué? Entonces nosotros vamos a ser un sindicato sin la figura legal de un sindicato. Entonces, entre varias tiendas decidieron de que, bueno, si intentan despedir a una madre soltera trabajadora que no llega porque está cuidando a su hijo, nosotros tampoco llegamos a trabajar. Haciendo lo que un sindicato debe de hacer para cuidar los derechos de todos. Y pensando en eso, cuando estalló la huelga, dije, bueno, tenemos que construir esa solidaridad dentro de nuestra facultad. Y créanme de que ahora, después de esta huelga, a pesar de obviamente la decepción que tenemos a nivel universidad de cómo ha terminado la huelga con esos resultados de broma como acabas de explicar, yo me siento bien en la Facultad de Artes porque están haciendo un nuevo espíritu de solidaridad, lo cual significa que podemos trabajar sobre eso y construir un nuevo sindicalismo a nivel de la universidad. Eso es algo que debemos hacer. Ahora estamos haciendo talleres en la Facultad de Artes de resistencia no violenta estratégica con los alumnos. Ayer tuvimos un taller con más de 300 alumnos. Incluso estaba traducido a lengua de señas porque tenemos varios alumnos sordos. Y los intérpretes. Exacto. Y siento que algo está por nacer en la universidad y podemos trabajar sobre eso para construir un nuevo sindicalismo con o sin el sindicato actual, porque la situación del sindicato en la UAM ahorita está muy mal. Una pregunta, Valentino Sorani. Vienes de Italia, ¿verdad? Bueno, ya tengo 30 años. Sí, pero conoces la historia del PCI. No hablo de Antonio Gramsci porque probablemente no te tocó directamente él, pero sí los posteriores a Antonio Gramsci y el sindicalismo italiano, que tiene una tradición de clase. Y seguramente en épocas de mucha juventud, en los 70 a mí me tocó todo el movimiento sindical de México, y los 70 nos toca todo el movimiento de Centroamérica y Sudamérica, dictaduras militares, gente que viene exiliada para este lado, ahora a propósito de migrantes, argentinos, chilenos, uruguayos, guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses. Además de ello nos toca el sindicalismo de IACSA, Firestone, Ruta 100, toda una tradición sindicalista de clase, la propia UNAM, la UAM naciente.
si comparásemos esas experiencias, porque tú vienes de Europa, ¿no? De No, yo soy gringo. gringo home, Sí, gringo home. con todo y sin la parte de gojón, porque aquí me quedo. Pero Bueno, sí, green nada más. por lo menos. Sí, fue un apócope del gringo home, gringo. Exacto. Pero fuera de ese gringo, 30 años después y con algunos años en la UAM, ¿tus expectativas cuáles son? ¿Qué le ves a la universidad entre antes de la huelga y a partir de la huelga? Porque pareciera ser que José Carlos Mariátegui, uno de los fundadores del Partido Comunista del Perú, decía que la historia de América puede escindirse en dos momentos, antes de la conquista y a partir de la conquista de América. Quizá valga la pena mutatis mutandis pensar en que antes de la huelga y después de la última huelga, que pudo haber sido un año atrás, no la quisieron hacer por otras razones que uno podría valorar. Pero ¿qué opinión te merece? Sobre todo porque la crisis de la universidad trasciende a la huelga, antecede a la huelga y no se resolvió con la huelga. Bueno, mi interpretación es, antes que todo, política. Yo pienso que hay un ataque generalizado contra la universidad pública en todo el planeta. Se ve la universidad pública como una universidad que cuesta al pueblo, a los impuestos, y, no se, y, se quiere, y hay un sector de la sociedad, los que más recursos tienen probablemente, que quieren reducir su papel. ¿Por qué la quieren reducir? Porque es incómoda, porque muchos de las ideas, de ciertos tipos de investigación que no se hacen en el privado, o de investigación que contradice la investigación que el sector privado hace, nace en la universidad pública. Entonces, es la universidad pública y la investigación en la universidad pública. Estos valores son fundamentales y son lo decía un investigador hace poco, un lujo casi que los países tienen que financiar, que tienen que mantener, porque les da su estatus, les da su cultura, les da un modo para defender, digamos, la sociedad en su conjunto, sus valores, y por lo tanto tiene que existir. Ahora, este gran ataque, ¿cómo se realiza ya a una escala más detallada, digamos? Entonces, en nuestra universidad necesita más fondos. Necesita más fondos porque ha tomado la iniciativa de ampliar el número de su matrícula. Y esto lo hace porque muchos jóvenes que están en todos lados, que no tienen trabajo y que se quedan entonces desempleados, son víctimas del narcotráfico. O sea, el narco en esta juventud es donde encuentra los que lo integran, muchos de los que integran. Entonces, para evitarlo, tener la universidad y tener un lugar donde los jóvenes tengan esperanza de encontrar luego un trabajo y de acceder al conocimiento, es muy importante. Pero la universidad pública, la UAM, ahora en particular, es generadora de conocimiento. No damos clase nada más con conocimiento que leemos o que hemos aprendido en los libros. Generamos esta cultura, generamos ciencia. Y esto es muy importante, es muy diferente ver que los alumnos nos tengan, es decir, que nos vean como hemos creado este conocimiento y podemos darles los elementos para analizar la realidad y crear, ¿no? Esta creatividad. Aquí tenemos artes, ¿no? Esta fuerza de crear la tenemos que transmitir. Los demás profesores que no son investigadores seguramente son muy importantes también. Ellos mejoran cada día la manera que tienen de transmitir el conocimiento. Ven cómo hacer ahora que está internet y que los chavos quieren otro tipo de enseñanza, o ya tienen la información, existe en internet, cómo encontrarla, cómo decidir cuál es la buena y cuál es la mala. Todo esto
es una nueva manera de enseñar. Es una nueva manera de ponerse en la sociedad, ¿no? De actuar en la sociedad. O sea, ¿cómo hacemos con esta gran diferencia que crece cada día entre los pobres y los ricos? ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a vivir en fortalezas la clase media o los que todavía estamos ahí? ¿O qué va a pasar, no? Entonces esto es dramático y no lo estamos midiendo. Tampoco midimos lo del cambio climático, todo este gran problema de la sociedad que tenemos que transmitir a todos, que todavía es tiempo para luchar. Aún ya los expertos nos dicen que ya casi está perdido, que ya los 2 grados, que era uno de los límites de calentamiento global que no teníamos que alcanzar, pues ya casi lo tenemos. Entonces, en todo este conjunto, ser investigador es importante. Ahora, no nos han pagado, ¿no? Así de fácil. O sea, entonces esto hace que los investigadores empezamos también a salir de nuestros laboratorios, a crear movimientos, asociaciones, en la cual discutir todo esto, porque no teníamos los espacios. Y también nuestro trabajo nos tenía muy concentrados en lo que hacíamos, ¿no? Entonces, la huelga ha hecho que muchas discusiones se están llevando a cabo, que hay un despertar, como decía Gregory antes de la transmisión. O sea, estamos despertando, o era latente, o muchos ya son conscientes de esto, pero ¿cómo transmitirlo? ¿Cómo hacer que una comunidad universitaria discuta, vea, analice y se ubique enfrente de la sociedad? Porque cuando tomamos un taxi y le preguntamos al taxista, ¿qué opinas? El taxista nos dice, bueno, pues ustedes ganan mucho dinero y además con lo de la estafa maestra, pues se robaron todo el dinero, por eso no hay dinero, exijan a los que se roban, en fin. Hemos perdido enfrente de la sociedad una dignidad que antes teníamos, ¿no? No la hemos perdido por culpa nuestra. Usted ya tiene una imagen nuestra que es muy, muy mala, cuando estamos haciendo muchísimo. Hay investigadores valiosísimos, estamos interviniendo en muchos aspectos de la sociedad y sería interesante conocer todo la creación que se da y el valor que tiene esta universidad. Entonces, con el sindicato nos hemos encontrado en un momento donde muchos piensan que la culpa es de nuestros sueldos, de una casta nueva que existe, y no es así. Tenemos nosotros que hacer también un esfuerzo para esta solidaridad que se decía. Necesitamos que el sindicato sea una entidad solidaria donde no nos digan unos son ricos y otros son pobres, no, más bien donde veamos cómo nos ayudamos entre todos, ¿no? Entonces, eso sería el sindicalismo. Alexander Mecheriakov publica un libro que en inglés fue traducido como Awakening to Life, el trabajo con ciegos y sordos de nacimiento. Cómo organizar un despertar a la vida cuando no se ve y no se escucha la realidad. Valga la metáfora, porque pareciera ser, según nos dices, doctor Zorani, parece que no vemos ni escuchamos la realidad que está frente a nosotros. Y un poco aparece la metáfora bíblica de la parábola cuando Pedro le pregunta a Jesús, y tradúcenos, ¿para qué carajos hablas en parábolas? Y le responde Jesús, para que no me entiendan los que no deben entender. Porque he hablado para los que tuvieron ojos y oídos para escucharme. Cuando yo leía la parábola decía, ¿de qué habla este tipo? Sí, porque si habla para que no lo entiendan y habla para que quienes tengan ojos y oídos lo escuchen y lo vean, pareciera ser que lo que ustedes ambos señalan es que no hemos sido capaces de ver por lo menos 3 principios. El principio de clase, me olvido de si uno gana menos, otro gana más. El principio del internacionalismo proletario, valga la expresión, la solidaridad entre los trabajadores y el principio de la unidad de acción. Porque si estamos fragmentados, divididos, no somos solidarios y no tenemos una conciencia mínima de clase, ¿qué estamos haciendo? Pareciera ser que unos son los ricos, ustedes son los burgueses como investigadores y los demás fueran los proletarios, cuando si vemos la escala salarial, pues los administrativos son los peor pagados. No son precisamente los maestros por horas.
pero parece ser que nos consume el pragmatismo inmediatista de cuánto ganas y te diré quién eres. Y el problema está, cuánto de lo que se gana como estímulos ha sido distribuido por los estados y gobiernos así, para cuando te jubiles, eso no te lo incluyen. Es decir, en tu jubilación te incluyen nada más tu 0,1, o dicho de otra manera, tu salario sin prestaciones. Y el problema es que el grueso se va en prestaciones, y entonces no hay tal ganancia real. ¿Cómo planteamos el asegurar una universidad como la UAM para que a los próximos 25 años? Me olvido el 2030 que alucinaban ciertas personas que dicen que se querían perpetuar ciertos grupos hasta el 2030 y esto trasciende esa idea. Yo creo que respecto a eso lo tenemos que redescubrir en la práctica. Y vuelvo a decir que algo que descubrimos en Artes era justamente que por ética, en un momento de crisis, de huelga, que no podemos dejar a nadie atrás. Lo que dices es muy cierto, nos dimos cuenta muy rápido quiénes estaban sufriendo en nuestra área laboral más que otros. Obviamente los que seguían percibiendo su SNI, más o menos la libraron. Exacto, pero muchas de las administrativas, como dices, ganan muy mal, muchas de ellas son madres solteras y trabajan ahí, es su único sustento. Entonces, cuando empezamos a repartir el fondo de apoyo, eran las que más necesitaban. Y algo curioso es que hay un par de personas a quien, como estábamos buscando una asistencia 100% en las guardias, por un sentido de orgullo y bien común, invitamos a los administradores y varios fueron, pero otros dijeron, pero hace años, estamos hablando ya de 12 años, 13 años, durante la huelga de los... La huelga anterior sí, fue cuando René era rector hace 18 años y fue de los administrativos. y ellos dijeron, pero con memoria, dijeron, si en aquel entonces los profesores ni nos llevaron un refresco. Nada. Y entonces dije, bueno, tienen toda la razón, lo tenemos que cambiar, tenemos que construir la solidaridad, esa solidaridad de que el doctor Sorania habla. Y entonces hicimos el fondo de apoyo, logramos apoyar a esas personas y a nuestra gran sorpresa, varias de esas personas después fueron a las guardias. Es más, me escribieron preguntando ¿cuándo va a ser el taller de resistencia no violenta? Queremos participar. Es decir que si la solidaridad no se encuentra solamente en los momentos extraordinarios de huelga, está en el día a día y lo tenemos que reconstruir, lo tenemos que redescubrir. Eso está la clave, porque los grandes cambios revolucionarios se consigue con una participación masiva. ¿Y cómo se logra esa participación masiva? Es justamente facilitando y inspirando a que todos participen, sabiendo que yo tengo tu espalda y tú tienes mi espalda, ¿no? Durante la huelga, el sindicato de la OAM quisiera todo lo contrario, querían todo lo contrario, que estuviéramos todos atomizados. Tú en tu guardia, tú en tu guardia, tú en tu guardia, pero muy pocas veces estuvimos juntos. Y qué desperdicio de capital humano. O sea, podríamos haber aprovechado todo ese tiempo para capacitarnos en la resistencia colectiva, para ir a comunicar lo que estabas diciendo, de que los taxistas no tienen nociones de por qué estamos en huelga. Podríamos haber hecho brigadas para concientizar a la gente. Hay mil cosas que podríamos haber hecho, pero justamente... La propuesta era no salir. Sí, y justamente no querían que saliéramos porque eso era un simulacro de huelga. Y que no hubiera estudiantes, además solidarios. Además, al principio tenía razón porque por el reglamento de la comisión de arbitraje, del comité de arbitraje, sí se tenía que declarar inexistente la huelga. La huelga. Entonces sí cuidamos al principio mucho de no hablar con los alumnos por ese motivo. Pero después sí no querían que participaran los alumnos, a pesar de que esa etapa ya se había pasado. Y se sabe por qué, porque nunca se trató de construir un movimiento, ¿no? Lo que tenemos que hacer ahora es reconstruir
el significado del sindicalismo, que es la solidaridad. En ese sentido, también en el CIVIC logramos el 100% de participación con turnos definidos. Algunos hicieron más horas que otros, pero todos participaron, noche y día. Entonces esto obviamente hace que es la primera etapa de la solidaridad, ¿no? No puedes pedirme de ser solidario si tú no haces algo. Entonces estuvimos ahí y pienso que ese es un resultado importante, pero perdimos muchas ocasiones. Perdimos la ocasión de invitar a las demás universidades a venir a visitarnos, aún representantes para crear esta solidaridad otra vez, ¿no? Entre universidades. Perdimos la ocasión de aprovechar de contactos que nosotros hicimos con el movimiento Esplanada, con el movimiento por la ciencia y con otras 22 universidades. Como dices tú exactamente, hace un año teníamos que haber hecho la huelga. Ahorita se perdió la ocasión. Se hizo la huelga en el peor momento, o sea, cuando termina un gobierno que puede decir, pues ya no me queda lana, y entra el nuevo y dice, pues yo todavía no tengo la lana, ¿no? Entonces, el peor momento es justo en la transición. Cualquier experto de sindicalismo debería saber eso, sobre todo si una persona se dedica al 100% a esta actividad, digo, lo mínimo es escoger bien, o sea, no se tienen muchas oportunidades, no puede uno hacer una huelga un día sí, un día no, ¿no? Es un arma extrema, digamos, ¿no? que tiene el sindicato para hacer, y no se puede hacer en un momento tan poco estratégico. Bueno, además, si se hace, se tiene que difundir. La misma marcha, que fue increíble, o sea, eso sí se logró, fue de 20.000 personas, ¿no? Es una marcha que casi a nivel internacional se cita. 20.000 estudiantes y profesores en una ciudad de México salieron a la calle. No pasó ni en el noticiero nacional. Hubo un bloqueo nacional de noticias. Entonces, eso es gravísimo. Quiere decir que no hay una estrategia que obligue, o sea, tenemos que haber tomado las casetas, ser violentos para que nos escuchen, pues no. Entonces, quiere decir que no hubo una preparación para la difusión, es otra falta de estrategia. Entonces, lo que nosotros queríamos evidenciar es que se necesita ser estratégicos. Y para ser estratégicos, no está mal utilizar el capital humano, o sea, se supone que somos, que hemos estudiado, que leemos, o sea, diría que somos inteligentes, pero bueno, eso es... buen Hegel, somos la racionalidad. Sí, ¿no? Digo, si no, materializada. Pues, ahora muchos dicen que los doctores ya saben, ¿no? Sí, ya lo decía un doctor, ¿no?, que estimo mucho, Serafín Mercado, antes de fallecer. Bueno, entonces, ok, no somos perfectos, pero la ciencia lejos de ahí, ¿no? Pero eso, digamos, en ciertos ámbitos, pues leemos y nos informamos, etc. Entonces, todo esto no se puede desperdiciar, ¿no? O sea, la universidad cuando hace algo tiene que tener una alta estrategia, yo creo, o sea, en fin. Hay algo que es curioso aquí. Ser estudiante es un estado transitorio. Se entra con la expectativa de dejar de ser estudiante, mientras que el docente, el investigador y el trabajador académico no entra con la expectativa de dejar de ser, sino tiene una mayor continuidad en la dinámica. Esto implica que la lógica del sindicalismo trasciende a la lógica de los movimientos estudiantiles. Comentaba con el doctor Alejandro Vera hace algunos 2 años quizá, la UAM fue en contracorriente de la historia de los movimientos estudiantiles, porque siempre los movimientos estudiantiles van al frente y los rectores van atrás. Aquí era al revés, el rector iba adelante y el movimiento iba atrás. Eso parecía atractivo y sin embargo a la larga, en cuanto se va el rector, pues se acaba esa convocatoria, esa movilidad, ese liderazgo, porque ahora hasta de lo que se dice de Urquiza es que no hay nada de eso.
Siempre las comparaciones son perversas. Que está en arquitectura y cómo quisiera que él estuviera presente para estar también participando en este taller en donde los sordos también tuvieron acceso. Es una bendición que tenemos la presencia suya en nuestra facultad. Y sí, es curioso, ¿no? de que nosotros quienes ya tenemos una carrera debemos ser los que estamos iluminando el camino, pero justamente hay algo tan hermoso de la etapa de ser estudiante en donde creo que todavía no matan ese sueño de que el mundo puede ser muy otro. Si hemos sido capaces de hacer esta basura, somos capaces de embellecer este mundo. Exacto. Valga lo de los 2 grados centígrados de más, porque si no estamos liquidados ya, pues no hay más que esperar la muerte por sobrecalentamiento del sistema sanguíneo. Y nuestro papel es enseñar tal vez a los alumnos que hacer una estrategia, hacer una organización, hacer un movimiento, no es nada fácil, no se trata de nada más hacer un berrinche, tomar instalaciones, se requiere de una estrategia, se requiere de una formación, eso nos toca a nosotros, pero creo que el corazón y los soñadores de este movimiento va a ser los alumnos, ya se están preparando y esta fuerza no se puede callar tan fácilmente. Yo creo que estamos viendo el inicio de algo, no el final de la huelga, sino el inicio de algo que tal vez no se va a hacer muy claro en qué forma tome hasta que ya está en el poder el nuevo gobierno de López Obrador, porque ya habrá como que la nueva geometría del poder y todas las nuevas circunstancias se van a hacer más claro y sabrán qué hacer. Pero desde ahorita se están organizando y como profesores yo creo que tenemos que estar muy claro en eso, de que nos toca acompañar a ellos, compartir nuestros conocimientos acerca de la organización social con ellos, pero también van a inventar sus propias formas de lucha. Yo quería también abundar en un punto que dijiste tú del rector anterior, ¿no? del doctor Vera, que fue adelante y la universidad atrás, y ahora es diferente. Ahora, yo pienso que no puede ser que sea el rector que jale a todo el mundo. Lo que pasó es que no se discutieron muchas cosas, se hicieron marchas donde la interpretación del rector y de otros que le estaban cerca hizo la unión con diferentes partes de la sociedad, los transportistas, pero también se añadieron varios grupos que tenían ya una connotación política o religiosa muy fuerte. Y la universidad tiene que ser independiente siempre. ¿No? Obispo, por ejemplo. El obispo, por ejemplo, o sea, las posiciones del obispo sobre ciertos puntos muy personales, los homosexuales, etcétera, el aborto, qué sé yo, etcétera, pueden que no sean divididos por toda la comunidad universitaria. Compartidos. Entonces, acciones que aparentemente son estratégicas no toman en cuenta las creencias, la diversidad y las opiniones y podrían eventualmente representar un consenso o mayoritario, pero no hubo discusión, nada. Tanto no hubo discusión que varios estudios de la universidad mostraban que el Metrobús es una cosa muy buena en una ciudad, porque te optimiza el transporte, puede ser la conexión, etc. Y por el otro lado, marchas con el mismo estudio que tiene el logotipo de la universidad que demuestra que el Metrobús tiene ventajas, lo contradicen las acciones que haces porque marchas con los transportistas, ¿no? Entonces, en lugar de que la universidad pues discuta el tema, que haya una discusión de todo tipo, que se vea cómo solidarizarnos también con las familias de los transportistas, qué pasaría con ellos, cuál sería la transición a este nuevo... En fin, es un ejemplo de que una persona, por más que sea rector, no puede representar... Por más honesto y limpio que sea, no puede. No puede. Ahora, el nuevo rector tiene una posición
él tiene algunos puntos que quiere avanzar en su sexenio, la excelencia universitaria, y otros menos, ¿no? O sea, cada rector tiene su estilo, no quiere decir que no los tome en cuenta. Entonces, en esta lucha, el rector tiene el papel de negociar con las autoridades, con la Asociación Nacional de Universidades, entre rectores. Es un nivel de ¿cómo se dice?, negociación diferente, en la cual hay información que no fluye con sí, todos. no es la movilización, Exacto. es la gestión educativa. Exacto. Pero eso no quiere decir que la universidad que la comunidad universitaria no pueda tomar sus iniciativas y sus acciones, ¿no? O sea, claro. Al contrario, a lo mejor una respalda a la otra y una interviene en un cierto momento. Esa es la estrategia, ¿no? En un momento es mejor la acción en las calles y en un momento es mejor la acción diplomática, ¿no? Claro, Digamos. claro. Entonces, Como si hasta en las guerras se tiene que negociar. yo pienso que si en el futuro logramos esto, es como podremos reposicionar nuestra universidad en la posición que se merece. Ahorita que los escucho, no me cabe duda que la conclusión primaria de una valoración de la huelga, como decía Gregory Berger, no es derrotista ni de pérdida. Es decir, pese a que levantar la huelga puede parecer un desacierto político en la circunstancia en que se dio, además de que estallarla sin fondo de resistencia, sin estrategia, fue otro error. Como en el ajedrez, las partidas las gana, según decía Tartakovwer, o las pierde el que comete el último error. Y parece ser que estamos viendo errores de ambos lados. Y de alguna manera, visto así, leía las redes a Gregory y leía tu carta de denuncia. Pese a todos los pesares vistos, no hay una visión ni derrotista ni pesimista. Al contrario, es un buen punto de partida. Perder una partida no es perder la guerra. Exactamente. Es un buen punto de partida para construir nuevas formas de versión sindical, no necesariamente otro sindicato, porque la Universidad de Oaxaca tiene 5 sindicatos. Ya me imagino 5 negociaciones cada año, es una odisea, porque cuando no te toca revisión contractual, te toca aumento salarial. Entonces resulta que negociar con 5 sindicatos es una verdadera calamidad. Por eso la UNAM optó por juntar los dos, UNAM en su momento, creado en 1973, y el SPAUNAM, creado en 1975, hasta que en el 77 se crea el STUNAM, un sindicato único, lo cual facilita diálogos, negociaciones, estallamientos de huelgas, lo que fuere, ¿sí? Sin embargo, ya 2 sindicatos es por lo menos 2 emplazamientos a huelga por año, independientemente de que se estallen o no. Pensar en 3 o 4 sindicatos, eso tiende a atomizarnos tal vez. ¿Qué perspectiva le vemos a la universidad? Y a los trabajadores, porque finalmente tú eres trabajador, yo soy trabajador jubilado, lo cual no me quita lo trabajador. La secretaria es trabajador administrativo y el que dispersa la nómina hoy es trabajador de confianza. Todos somos trabajadores. Si no pagan, no le pagaron a ninguno. Está ya nada más el Citahuaem. No está ya el Iztahuaem, pero tampoco le pagan. No estallan los administrativos de confianza porque ellos están haciendo el trabajo y tampoco les pagan. Entonces, en realidad parece ser que los únicos perjudicados somos los trabajadores en general. A los jubilados tampoco. Y entonces resulta que no somos capaces de primar la unidad de acción. Y seguimos fragmentándonos contra el adversario común, que probablemente no sea Gustavo Urquiza, ni la administración central, sino es una política, como dices, instrumentada mundialmente en políticas neoliberales para acabar con la educación pública. Lo veo en Italia, lo veo en Grecia, seguía mucho el movimiento de Alexis Tsipras y de su economista que renuncia
Varoufakis, ¿sí? He seguido mucho Italia, leo diario Il Manifesto, leo muy seguido el Le Monde Diplomatique cada mes, leo algunas cosas en portugués, leo más de lo que hablo en lengua, pero porque uno tiene que aprender a leer en cuanta lengua se pueda, aunque no la hable nunca. Pero el problema es ver cómo los movimientos en Colombia, en Chile, universitarios, tienen exactamente la misma demanda. No importa si es Zacatecas, si es Guerrero, si es Morelos, si es El Salvador, si es Honduras ahora con los migrantes que tenemos, qué sé yo. ¿Qué perspectiva le vemos a la UAM? Porque puede correr el riesgo de que quieran acabar con la autonomía de la UAM. Es decir, al final, corremos a todos, cerramos la UAM, la volvemos a abrir y recontratamos individualmente. Siempre es una tentación esa. Justamente, y por ejemplo, como no soy sindicalizado, cuando se emplazó la huelga y yo tomé la decisión en lo personal de participar, yo me reflexioné de manera muy personal, algo que me había pasado. Como ya mencioné, soy gringo. Los que trabajan por horas... Bueno... Y los gringos son migrantes. Gringo naturalizado, pero eso no me quita lo gringo, ¿no? Pero el chiste es que en las universidades en Estados Unidos, los profesores que no son de tiempo completo, en casi ningún caso tienen prestaciones, primas vacacionales, bonos al final del año. Y aunque el IMSS es algo muy modesto, es algo que sí también te sirve. Simplemente esa prestación por dar una materia, uno puede meter toda su familia en el IMSS. Fonacot. Bueno, es que yo lo sé porque mi hijo casi murió porque se reventó su apéndice. Sin nada de señas, sin nada, ninguna advertencia. Ni dolor ni nada. Ni dolor ni nada, nada más se sentía un poquito mal. Y la peritonitis se reventó. Lo llevamos al IMSS y en realidad estuvieron excelentes los que le atendieron y le salvaron la vida. En Estados Unidos no tendrías esa prestación. Exactamente, entonces para mí eso es fundamental. Esta universidad no cayó del cielo. Las prestaciones que tenemos como trabajadores no llegaron por la bondad de nuestros patrones. Exacto. Llegaron porque la gente que llegaron antes de nosotros lucharon por esas cosas. Y un día en el futuro, no quiero que una madre soltera, profesora, que también esté dando clases por horas en la universidad, que tiene un hijo con el mismo problema con el mío, tenga que pensar, híjole, ¿a dónde llevo mi hijo? Tenemos que defender lo que tenemos, tenemos que valorar lo que tenemos. ¿Y cómo lo hacemos? Justamente lo que dijiste, todas las personas, no importa que seamos trabajadores por horas, investigadores de tiempo completo, administrativas, los jubilados, después de 30 años, es lo mismo. A mí me decía un doctor, tú subiste diario desde el edificio 1 a muletazo limpio, hasta la unidad biomédica que ahí estaba la facultad. Más de 15 años subí diario, todas las escaleras, desde el edificio 1 hasta la unidad biomédica, hasta artes prácticamente, porque iba todavía al crimen. Claro. Entonces, dice, solo por eso te debían dar el mérito académico, solo por subir y bajar las escaleras. Alejandro Chao era quien me lo decía, al que mataron. Sí. No cabe duda que yo visto a la abuela, digo, bueno, pues era también mi papel, si quiero dar clase, tengo que subir y bajar. Pero el problema en el fondo es que veo a Robertito, el trabajador administrativo de servicio social, baja estatura, mal formado. Y la universidad tampoco está hecha para que trabaje él cómodamente. Por eso también el programa de inclusión era una alternativa para ir mejorando condiciones de trabajo y de estudio. Lo que señalas nos puede llevar a tres ideas. Primera, la responsabilidad de la crisis no son las prestaciones conquistadas sindical y laboralmente. Dos, la crisis no es consecuencia tampoco de los estímulos y de que haya investigadores que tienen ciertas concesiones porque no se le dan salarialmente, se le dan extrasalarialmente. Y tampoco es
de que jubilados y pensionados se acaben el dinero. Lo real es que eso ha sido producto de luchas y conquistas. El problema es que la universidad, dijera Rafael Monroy, el arquitecto, no el biólogo, es decir, el hijo del biólogo, la universidad no necesita ser rescatada, necesita ser tratada como tratan al INE, a los partidos políticos y a la propaganda de la presidencia para imagen, con dignidad y con respeto. Sí, esto es fundamental. Para todos. Y también nosotros estamos pensando que la huelga tiene que dejar, estas discusiones que han salido tienen que continuar, obviamente. Además, el rescate no se ha logrado, el problema de los estímulos no está, los vales no se están pagando. ¿No etcétera. se les ha dado estímulos ya desde hace rato? ¿Sí? Sí, no han Desde el dejado, año pasado desde creo que les desde dejaron de septiembre. darlos. Faltaron 2 meses del año pasado. Noviembre y y en este es diciembre. probable que también no se vaya a poder completar, ¿no? Pero nosotros el lunes ya hemos citado a una asamblea general a las 10 en química, si todo funciona con si se confirma ¿En el CIC? el local, el auditorio, Sí. perdón. Entonces en esta reunión queremos que una representación por lo menos de cada uno de los grupos que están dentro de la universidad diga su opinión. Estudiantes, trabajadores, Sí, confianza, todos. todos. Y estamos Padres de familia. Padres de familias también bienvenidos. Estamos intentando, como es una reunión tan grande, de hacer una logística, donde estamos viendo que cada grupo sea representado por una persona que va a hablar unos 10, 15 Sí, porque minutos. luego los límites de las asambleas generales, Sí, análisis de complicadísimo. coyuntura y se lleva 10 horas el Sí, análisis. por eso. Entonces queremos también con un sistema de tiempo medido y lograr este evento como una especie de análisis, no una especie, un análisis de qué ha pasado y qué se puede hacer. Entonces es un parteaguas casi la huelga en muchos sentidos y queremos ver las enseñanzas y los beneficios de esta huelga. Paréntesis. No tiene por qué Milosevic ya destruyó la economía. Aquí hay un bat y le puede pegar al barril. Entonces todo el mundo les veía el barril, agarraba el bat y empezaban a pegar al barril. Y en muy poco tiempo había 50 personas ya formadas para pegar al barril. Y llega la policía y dice, pues ¿qué hacemos? No nos capacitan para atender casos de barriles rebeldes en la calle. Exacto, sí. Pues lo llevamos. Y esos jóvenes estaban escondidos y tomaron fotos y en los periódicos el siguiente día salió la nota, policía arresta un barril. Y estuvo furioso Milosevic y a partir de ese momento la gente se animó otra vez a entrar en la lucha. Y pues después lograron su objetivo. A veces, si sabemos cosechar bien los aprendizajes de una derrota, no es derrota, es el primer paso hacia una victoria, si nosotros así lo decidimos. Y en eso estamos en este momento. Estamos un paso más cerca a una victoria gracias a esta derrota del sindicato. Dijera el poeta Almafuerte colombiano, no hay que darse por vencidos ni aún vencidos. Aunque tengo claro que a Milosevic también lo tiró la OTAN. Esa es una historia muy compleja. Es decir, De hecho yo creo que pasaron con Gaddafi, aunque son otras historias de otra envergadura, o el mismo Saddam Hussein. Pero el papel de la OTAN en Serbia, en Montenegro, etcétera. Que esos chavos de que estoy hablando estuvieron 100% en contra de los OTAN. Bombardeos, claro, por supuesto. Claro. Y muchas veces pero que también eso es un buen ejemplo para lo que nos enfrentamos ahorita. A veces el enemigo de tu enemigo no es necesariamente tu amigo. Claro. O sea que Mao hizo la alianza con Chiang Kai-shek para expulsar a los japoneses. Sí. Pero tampoco estamos en ese trance de aliarnos con el demonio para tirar a ciertas fuerzas vivas. Pero también hay en las coyunturas de repente tenemos aliados extraños, ¿no? El fuego amigo de ellos. Eso es todo un tema que yo creo que para otro día. Y para otra ocasión y otro asunto. Sí. Pero pues el tiempo vuela, llevamos prácticamente la hora
Y no sé si quieran cerrar esto, hacer una invitación a todo el mundo, a quienes quieran a participar en la reunión, a no darse por vencidos ni aun vencidos, a no ver el enemigo como interno, aunque internamente tengan que hacerse ciertas cosas, porque no podemos admitir esas agresiones contra el doctor Sorani y otros que no son él. Porque me parece muy grave que, así como algunos colegas del sindicato dicen, pues el sindicato no es el responsable ni las prestaciones, tampoco los investigadores ni sus prestaciones. El adversario está en otro lugar. Sí. Entonces no sé si quieran cerrar esta participación con alguna invitación, consigna. Sí, yo pienso que en todo lado, en toda la comunidad tiene que seguir en la lucha. No ha terminado esto. Todos con el papel que tienen, con la sabiduría y el conocimiento y pensando todos en el bien de la colectividad. Somos una gran universidad y tenemos futuro y tenemos que luchar ahora para este futuro. Y se lo debemos a todos los que forman esta colectividad, pero sobre todo a la sociedad morelense, que tienen esta universidad, un lugar donde sus hijos pueden estudiar, acercarse al conocimiento y tener la posibilidad de tener un trabajo digno para tener luego familias y seguir en el desarrollo de este estado. Entonces pienso que la lucha sigue y los estaremos esperando el lunes a esta gran reunión donde intercambiaremos ideas. Está organizada no por Explanada esta vez, es un movimiento más amplio que incluye representantes ya de varios grupos de la universidad. Entonces será muy interesante conocer los puntos de vista y los invito a participar. Zapata vive, la lucha sigue, decía la consigna. Correcto. Doctor. Muchas gracias. No, pero solamente para decir que también yo voy a estar presente, creo que todos debemos estar presentes. Y el día 10 de noviembre vamos a dar otro taller de no violencia estratégica. Eso también lo voy a anunciar en esta reunión. El lugar está por confirmar porque depende de la cantidad de personas que quieran participar. Pero se pueden comunicar con la Facultad de Artes de hoy, sí. Con la Comuna de la Palabra, porque sé que tampoco los noticieros de la UAM y de la prensa oficial les abren espacios, y por lo menos algunos 2,000 seguidores que tengamos, pues que nos escuchen y corran la voz. Muchas gracias. Y no quiero dejar de decirles hasta la próxima, y mañana los invito a tener en nuestro programa al buen Oscar Menéndez a hablar de cine político. Vamos a hablar particularmente de las siguientes películas. Originalmente vamos a empezar con El acorazado Potemkin, de un soviético también. Es que yo era muy soviético en ciertas épocas. Después vamos a seguir con Los olvidados de Buñuel, La sal de la tierra de Biberman. Aparte de La sal de la tierra, filmada precisamente en Estados Unidos. Filmado en Estados Unidos, pero también con colaboración. Con colaboración de obreros y de sí. mineros reales. Una producción única en la historia. Sí. Vamos a pasar una con Anthony Quinn, La sal de la... El león del desierto, dedicada a un gran dirigente libio. Vamos a hablar de los 4 días de septiembre, brasileña, estado de sitio de Costa Gabras. Y naturalmente 2 de octubre, entre alguna que otra. Oye, pues también me hubieran invitado a este. Puedes venir mañana. Sí. A las 4 estás invitado, aquí está Oscar Menéndez. Pues, y cordialmente invitado, doctor. Muchas gracias. Y si vienes como yo te jodo, sería una maravilla. Eso se va a echar a perder todo. No se echa a perder. Yo te jodo, un gran personaje. No es como los 3 tigres. Pues hasta la próxima.